Listo. Que me pudieran ayudar con un par de comentarios. También, si a alguno de ustedes le gustaría dar una participación acerca de cómo han visto esos temas, si han aplicado algún ejemplo en sus proyectos personales acerca de la programación orientada a objetos, sería muy bueno de verlo, de compartirlo. Así que vamos a dar nada más un espacio de 15 minutos para revisar justamente este tema de la programación orientada a objetos. Listo. Bueno, iniciemos. Si hay alguno de ustedes que quiera participar, levante la mano y si no, voy a ir eh, dedocráticamente. Ah, interesante, Carlos. Carlos Alexander dice que para él es nuevo el tema de las clases abstractas. Sí, definitivamente. De hecho, varios temas de las clases abstractas están en todos los lenguajes de programación, pero muy pocos las utilizan. De hecho, algunos de ustedes me pueden decir, mira, Luis, yo nunca he visto que alguien, ni ningún profesor de los que he tenido, utilice clases abstractas. Entonces, y esto depende bastante del estilo de programación de las personas y cómo ellos quieran sacarle el provecho, porque son muy, muy utilizadas. Por cierto, quiero ver si yo tengo un proyecto en donde les pueda mostrar cómo las utilizo. Déjenme validar. Sobre todo porque esto sí voy a tener que pausar la grabación porque son proyectos de reales, se podría decir, de otros de un par de cosas que estamos manejando con la empresa. Entonces hay unos temas de contratos de confidencialidad que me impiden mostrar 100% la información, pero por lo menos para que ustedes se den una idea de cómo nosotros trabajamos con este tipo de clases abstractas. Listo. Aquí tengo un ejemplo de una clase abstracta y me gustaría enseñárselo, solo voy a pausar la grabación. Sí, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, ya se Sí, ve se todo. escucha y se ve. Sí, sí, sí. Va, es que prácticamente esto fue con Hibernate. Y sí, grabar los modelos DAO, por decirlo así. Bueno, así nos enseñaron a nosotros. Y si se fijan, todos los modelos DAO que tengo acá, el de vuelos, todos implementan los mismos métodos con el mismo código prácticamente. Y ¿Verdad? sí, como dice Luis, era solo un copy-paste de todo, si se fijan. Exacto. Prácticamente solo cambiaba esto, el front y el nombre de la tabla. Pero sí, literal, todo era lo mismo lo que hacía. Solo estaba copiando lo mismo y, o sea, yo sentía que lo hacía rápido, pero no sabía que se podía implementar de esa manera. Exacto. Y esas son las cosas que nosotros vamos a ir viendo, cómo vamos a optimizar nuestros códigos reutilizándolos, ¿verdad? Por ello es la importancia de utilizar herencia, las clases abstractas, interfaces. Entonces, para que nosotros podamos ya manejar de mejor forma todo esto. Y si querés, te voy a enseñar un pequeño ejemplo de cómo quedan ahora mis DAO implementando la clase abstracta. Solo Sí. para que quede también dentro de la grabación. Creo que aquí no se mira quién es el cliente que le estaba manejando esto. Pero bueno, les voy a compartir nuevamente la pantalla para que ustedes puedan observar. Listo. Nuevamente recapitulando, si se fijaron en el código de Isaías, por cada uno de esos, él tenía que estar copiando y pegando, copiando y pegando. En cambio acá lo que hacemos simplemente es especificarle que nuestra entity class va a ser de alguna clase en particular, o sea, va a ser de alguna clase en particular, la desconocemos, pero por referencia le asignamos T, que ese es como nuestro referenciador, que pudo haber sido P o lo que sea, pero T es nuestro referenciador y a partir de P aquí ya le indicamos que esta va a ser una clase de tipo class, o sea, ahí en automático él toma toda la instanciación del objeto de la clase que se está manipulando, el class solamente, no la instancia del objeto, sino que solamente la clase o el tipo de clase que tiene y a partir de ahí él empieza a manejar esas entidades, pues, como la referencia T. Entonces, de esta forma,
ya nuestro código queda ambientado para que nosotros sepamos que ahí nos va a venir un objeto, no sabemos qué tipo va a ser, pero está referenciado, que cuando se implemente la interfaz abstracta nos lo van a indicar, ¿ok? Entonces, a partir de ahí ya van a ver cómo quedan nuestros dados. Solo voy a detener la pantalla, o bueno, voy a pausar el short y voy a irme a un DAO que tenga por aquí o una fachada que tenga configurada. Listo, aquí la tengo ya. Vamos a, listo. Bueno, entonces si se fijan aquí, ya estoy manejando directamente, o se está manejando directamente, por cierto, este código es de Jeffrey, su tutor. Así que aquí se está manejando directamente el controlador y el controlador hereda desde el abstract package y se le pasa la clase que va a estar manejando. Esta es la clase que se va a manejar, que es una entidad al final. Entonces, ya en automático, al heredar este abstract package, en automático heredamos todas las, por así decirlo, la creación, la modificación, todos los comportamientos del abstract package. Aquí solamente Jeffrey hizo un override, sobreescribió el método find_all seguramente porque le tuvo algo en particular. Ah, aquí lo sobreescribió porque el find_all lo único que hace es hacer un select asterisco from, pero él lo sobreescribió para hacer un select asterisco from, por así decirlo, pero utilizando un orden descendente del ID de esta, por ejemplo, categoría en particular. Entonces, por eso lo sobreescribió. Sin embargo, no había necesidad de sobreescribirlo si nosotros solamente hubiéramos necesitado el select asterisco from, ¿ves? Entonces, ya se utiliza o ya nosotros lo podemos utilizar y a partir de ahí obtenemos, solo le indicamos el Entity Manager, que era lo que les comenté acerca de va a ser la conexión a la base de datos. Y aquí en el Entity Manager se le está indicando que este va a ser persistido por una configuración que se tiene dentro de nuestro servidor y este es el nombre de la conexión a la base de datos que se va a utilizar. Entonces, así de sencillo es ya la programación de que nosotros solo por referencia vamos a buscar las cosas, le indicamos la referencia y a partir de aquí nosotros ya tenemos cargados todos nuestros métodos. Entonces, si se fijan, solo nos dedicamos a hacer búsquedas de algún tipo en particular o crear nuevos métodos de algo bien específico. Ya no nos dedicamos a tener que volver, copiar y pegar todas aquellas métodos o comportamientos de creación, modificación, porque ya se heredan. Entonces, por eso es muy, muy importante la abstracción. Entonces, aquí ya tienen ustedes una idea de cómo se está manejando y cómo se está haciendo. Y de hecho, ustedes me pueden preguntar, Luis, y ya solo con esto, en automático, él entiende que este paquete, o sea, que esta clase paquete que se está heredando, va a hacer referencia a esta entidad. Sí, esto lo vamos a ver más adelante. Ahorita no quiero que nos meterme a este detalle porque estos son temas más avanzados que los vamos a ver, pero en efecto, a partir de aquí nosotros ya vamos a poder utilizar, todos nuestros métodos van a quedar apegados. Si se fijan, por ejemplo, aquí está retornando, esto es como que si tuviéramos nosotros una lista de estudiantes, una lista de clientes. En este caso es una lista o se le está indicando que es una categoría a la que se le está pasando. Entonces, a partir de esa categoría, él en automático ya entiende que todos los demás, por ejemplo, en el find_all, que todos los demás son ya a partir de este tipo, que como que si fuera la lista de estudiantes, categorías, y cuando yo voy a utilizar o quiere insertar, por ejemplo, si aquí hubiera utilizado un super, con super recordemos que llamamos a eso si estamos en la clase hija, llamamos a los métodos o comportamientos de nuestra clase padre. Entonces, si se fijan, el create ya aparece con esa categoría, el edit ya aparece con la clase que va a recibir. Y se recuerdan que nosotros en la clase abstracta solo la recibíamos como por referenciada, como T. Pero ya aquí, ya nosotros
estamos viendo que ya él entendió cuando se implementó, se heredó la clase y nosotros le especificamos la clase en particular que íbamos a manejar, por ejemplo, estudiantes, clientes, lo que sea, para este caso es categoría, que ya todo se vuelve de ese tipo. Entonces, así igual las listas, o sea, obtenemos las listas de esa categoría, obtenemos las listas por rango de esa categoría y así sucesivamente. Entonces, y solo nos dedicamos, según lo que aparecía acá, a tener que implementar el Entity Manager que vamos a utilizar o crear las nuevas funcionalidades que íbamos a utilizar o que vamos a utilizar. Y eso es todo. De esta forma nosotros reutilizamos al 100% nuestro código. ¿Ok? ¿Se entiende? O se entiende un poquito. Yo sé que estos temas pueden ser un poco complicados al inicio, pero conforme ustedes lo vayan practicando se van entendiendo mucho más. Listo. Bueno, con ese era el tema de las clases abstractas. Ahora sí vamos a entrar, igual, nada más otra vez. Solo quiero abrir un pequeño espacio de unos 10 minutos de lo que nos restan para que si ustedes tienen algún comentario, algo que no se haya entendido, revisémoslo, no se preocupen. Por ejemplo, la típica de, mira Luis, a mí no me hace sentido, todavía no entiendo cuándo vamos a utilizar interfaces o cuándo vamos a utilizar clases abstractas. No sé si alguno de ustedes tiene esa duda todavía. No se preocupen, levanten la mano si la tienen y así empiezo a explicar. O si todo está claro, pues continuamos. Ok, Isaías, cuéntanos, ¿cuál es la duda en particular que tienes? Es justamente esa. Sí, esa es la duda que tengo, de que cuándo vamos a utilizar las abstractas o cuándo vamos a utilizar las interfaces. Fíjate que es bastante sencillo saberlo cuando tú te enfrentas a que vas a necesitar eh, que tu clase tenga cierta programación. Imagínate que tú empiezas como a diseñar tus interfaces y en tus interfaces te das cuenta de que, ok, creaste tus interfaces, pero aparte de tus interfaces vas a necesitar crear cierta como programación dentro de tu interfaz, pero aún así necesitas que algunos comportamientos se hereden. Entonces ahí te das cuenta de que ya la interfaz no te sirve. No sé si me entendés. Como cuando empezás a crear como, todas estas clases van a tener estos comportamientos de forma obligatoria. Pero para tener estos comportamientos hay cierta funcionalidad, por así decirlo, que yo también debo de implementar para que cuando se herede ya la tengan esas clases, las clases hijas. Así como lo hacíamos como con el mago, ¿verdad? Que el mago iba a tener como su comportamiento especial de magia o la habilidad que éste tenía. Entonces, pero era algo que nosotros se lo íbamos a programar dentro del padre para que los hijos también lo heredaran, porque iban a ser magos especiales, por así decirlo. Entonces, es ahí donde tú vienes y dices, no, una interfaz ya no me sirve, porque ya no puedo solamente decirle que va a ser obligatorio estos comportamientos, sino que también yo necesito programarle ese comportamiento al padre para que el padre se lo pase a sus hijos. Entonces es ahí donde ya tú vas visualizando la creación de una clase abstracta, ya no una interfaz. Caso contrario, utilizamos la interfaz, así como lo hicimos con los objetos videojuegos, que de todos los objetos videojuegos empezamos a utilizar nuestras interfaces y ya se entendían que esos objetos iban a ser propios de nuestro videojuego o iban a tener esos comportamientos básicos. No sé si te alcanzo a contestar la pregunta o todavía queda. Creo que igual, si no te queda claro, tranquilo, lo vamos a ir a practicar más adelante. Pero no sé si te alcancé a responder, Isaías. Diciendo que me queda claro, digamos, una clase abstracta la podemos utilizar cuando, digamos, nos conectamos a una base de datos y sabemos que todos los hijos se tienen que conectar a la base de datos y ese es un comportamiento que lo tienen que tener todos, ¿no? Justamente, Digamos, algo así, las interfaces son como electivas, por decirlo así, no prácticamente no programamos nada en ellas. es correcto. Las interfaces solo como que si tú establecieras las políticas de que por obligación o por política, todas las clases que hereden de tu interfaz deben de tener esos comportamientos.
Entonces es ahí donde tú tienes o creas esas interfaces, ¿verdad? Para que tus clases, al momento de implementar la interfaz, ellas creen esos comportamientos por obligación. Pero cuando tú, por A o B motivo, necesitas que, aparte de implementar, o sea, aparte de implementar esas características, se herede algo o un comportamiento en particular o un método, una funcionalidad en particular que quieres que se herede, porque esa funcionalidad va a ser también igualitaria para todos ellos, es ahí donde creas mejor una clase abstracta y te ahorras crearle la interfaz, creando la clase abstracta, y con la clase abstracta ah, creas esa funcionalidad o creas ese comportamiento y nada más dejas indicado con los métodos abstractos qué es lo que deben de implementar tus clases hijas. Pero Ahora sí. por aquí también se puede dar una combinación, porque alguien que no conozca las clases abstractas, es lo que les decía, es como una combinación también, porque alguien que no conozca las clases abstractas lo que hace es lo que nosotros hicimos con con el objeto que habíamos creado que se llama videojuego. Les voy a volver a compartir la pantalla, creo que no lo estoy compartiendo. ¿Qué es lo que hacíamos con nuestro objeto videojuego? Si nomás recordamos, por ejemplo, acá aplicaciones. Veamos que lo que hicimos es que en nuestras entidades creamos un objeto videojuego, y el objeto videojuego lo que hicimos es que implementa una interfaz y en automático nuestros hijos heredan este objeto videojuego. Entonces, algunos tratan de hacerlo de esta forma, tratando de utilizar la implementación en su clase padre, por así decirlo, y que se herede en las clases hijas, pero aún así esto no nos resuelve al 100%, porque esto con lo que hacemos es que al momento que nosotros heredamos, por ejemplo, que heredábamos de espada, si se fijan, aquí no podíamos indicarle o no le podíamos decir, mira, a partir de aquí tú tienes que implementar estos métodos obligatoriamente, tienes que implementar estos comportamientos porque yo te los mando a implementar. Entonces, aquí es como que queda bastante en el vacío. Tú tendrías que sobreescribir algún comportamiento en particular para que se entienda. En cambio, con la clase abstracta, esta sí le obliga al tener o a nosotros tener estos métodos abstractos. Cuando se hereda al mago, esta sí le obligó si nosotros eliminamos esto. Entonces, aquí me está obligando a implementar esos métodos abstractos. O sea, es como que tú le trataras de decir a quien te implemente o a quien herede a la clase hija que va a tener que por obligación tener estos comportamientos o va a tener que definirte esos comportamientos. Entonces, eso es lo bonito de esto. Es como que si tú a tu programación fueras poniéndole reglas y que te tienen que cumplir esas reglas para que tu programa o tú puedas identificar correctamente cómo se va a comportar esas clases. No sé si se entiende, es como que si tú a tus clases le fueras poniendo ciertas reglas o ciertas políticas para que cuando se hereden tus clases, esas reglas obliguen a las clases hijas a implementarse. Entonces, es por ello que nosotros utilizamos las clases abstractas y los métodos abstractos, porque de esa forma nos aseguramos de tener un orden correcto y hacer una correcta reutilización del código a todo su nivel. No sé si se va entendiendo más. Obviamente, como te digo, creo que esto hasta que vayamos directamente a la práctica, ustedes lo van a ir absorbiendo de mejor forma. Pero sí es bien bonito, o sea, honestamente, bien, bien genial estar programando de esta forma, porque así tú, cuando compartes tu código, ya alguien más que lo quiere utilizar en automático cuando herede de tus clases, entonces él ya sabe o ya va a entender que necesita implementar o que necesita justamente definir esos métodos abstractos que tú le has indicado en tu clase padre. Entonces ya se va entendiendo aún más la programación, ya es más como una programación más intuitiva la que se va haciendo. Ya no están a un nivel mira, este es el ejemplo y listo, sino que aparte del ejemplo tú le decís, esto es lo que yo necesito que me definas para que yo funcione correctamente.
¿Quedó claro, Isaías? Oh, Sí, 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 ahora sí siento que me quedó más claro. claro. Gracias. Veamos, por aquí Carlos, quiero ver, dice, para mí nunca había escuchado de eso, Oscar. Sí, en efecto, Oscar, es que ahí depende de los profesores que hayas tenido, algunos te lo van a enseñar, otros no. Las interfaces también se utilizan mucho, mucho. Ya lo vamos a ver, por cierto, cuando tú estabas utilizando Isaías en Hibernate, utilizaste interfaces seguramente, o no, no te enseñaron Hibernate con interfaces. No, Luis, no usamos interfase. Extraño. Pero sí, en Hibernate, cuando nosotros utilizamos los EJBs, el EJB tiene dos modalidades, el remoto y el interno. Entonces, cuando tú tienes esas dos modalidades, tú puedes decirle al EJB que vas a utilizar su interfaz remota o su interfaz interna. Entonces es ahí donde se utilizan esas dos interfaces. Pero si no te lo enseñaron así, no hay problema. O sea, ahí cada quien son patrones de diseño, son reglas de diseño. Y como les digo, traten siempre de diagramar en un diagrama de clases cómo van a estar interactuando sus clases porque es la mejor forma de detectar, aquí me conviene mejor utilizar una interfaz para poder definir todas esas clases y cualquier otra clase que se cree ya en automático el programador que venga sepa que tiene que implementar esos comportamientos o que tiene que hacer esto. O aquí utilicemos esa clase abstracta para que todas las clases que hereden la clase abstracta en automático sepan que van a tener que utilizar estos comportamientos. Entonces por ahí se van como uniendo todos esos conceptos y en automático van haciendo cada vez más sentido. Veamos, Carlos Godoy dice, en mi caso primera vez que sé cómo funcionan correctamente las clases abstractas, ¿ok? Oscar, yo antes utilizaba una clase para poner todos los métodos y luego heredaba. Sí, y en efecto así lo puedes seguir haciendo, pero si te fijas, la desventaja de utilizar la herencia de esa forma es que de pronto heredas y te quedas, bueno, ¿y ahora qué hago? No sé si se fijaron como cuando yo heredé, y creé mi excepción del throwaway. Por ejemplo, aquí quiero ver, aquí en excepciones. Entonces, cuando yo heredé mi de throwaway, y de pronto fue así como, ok, heredé de throwaway y me quedé, rayos, ¿y ahora qué hago, verdad? Entonces te quedas así como en ese nivel de que heredaste de una clase, pero ahora no sabes cómo vas a poder como rediseñar o modificar o si es necesario modificar o rediseñar algún comportamiento en particular, ¿verdad? Entonces tú te quedaste solo, ok, heredé, pero ¿y ahora qué hago? O sea, solo por heredar y me quedo así o ¿qué más hago? Entonces es ahí lo bonito de las clases abstractas que ellas como que te van diciendo, ok, ya me heredaste, pero para poder heredarme necesito que me definas estos comportamientos. Es como que aquí al momento de heredar de Throwable, yo hubiera, o en la misma clase me hubiera dicho, mira, me tenés que definir un mensaje con el que yo defina o con el que yo sepa qué mensaje le voy a mostrar a nuestro cliente. Yo lo tuve que buscar dentro de la sobreescritura, aquí insertando el código, utilizando bueno, no es polimorfismo, pero utilizando la sobreescritura de los comportamientos y de los métodos, cuál era como el que más se ajustaba al mensaje que yo quería lanzar. Y bueno, en este caso el get messages. Entonces lo utilicé el get message y ya le cambié el mensaje que le voy a utilizar. De hecho, aquí pude haber creado también eh, o pude haber sobrescrito el constructor para hacer algo adicional, ¿verdad? Pero esto es como que tú en un inicio te quedas cuando lo implementas y ahora qué hago. O sea, te quedas así como en el limbo, ok, a menos que sepas realmente lo que estás haciendo. Entonces eso es lo que permiten las clases abstractas que te dan un orden mayor o superior al hecho de que ya tú le dices a tu usuario, imagínate como que si el otro programador fuera un usuario, como que si ya tú le dices al otro programador, mira, para usarme necesitas implementar esto y que de esa forma se entienda que todo va a salir bien, ¿verdad? Entonces, ya hay un mayor como grado de ser intuitivo al momento de implementar tu programación. Entonces, por eso es que ayuda bastante el hecho de las clases abstractas y dejar ciertas funcionalidades. Obviamente todo es dependiente, dependiendo de lo que vas a hacer, dependiendo de lo que vas a programar. Bueno,
Oscar también dice, es que yo lo hacía, pero con una clase. Ok, y eso está bien, está bien. Pero no sé, Oscar, si se entiende esto, o sea, ¿por qué la importancia también de no solamente utilizar una clase para heredarla, sino que la importancia también de crear algunos comportamientos abstractos para el momento de cuando se hereden, te lo implementen en las clases hijas? O sea, ahí hay más grado de ser intuitivo en tu programación. Sí, la verdad es que sí, porque yo me recuerdo que antes lo que yo hacía era que, por ejemplo, definía una clase carro y a esa clase carro le ponía todos los comportamientos que quería y cuando había algo que no sabía cómo iba a funcionar, solamente dejaba public void y ahí dejaba el método, digamos. Ah, Pero no sabía que, por ejemplo, con las clases abstractas lo obligás. Entonces, obviamente, como solo yo lo trabajaba, cuando yo me venía a ver en la parte que lo necesitaba, entonces ahí lo hacía como yo quería, pero únicamente hacía una herencia, nada más de eso. lo sobreescribías el método. Ajá. Ujú. No, y está bien. Sí, y esa es la ventaja de que con estos conocimientos ya tú viste que lo puedes hacer de esa forma, ¿verdad? Lo que De- pasa es que al final, digamos que quizás lo que yo estaba haciendo era una interfaz, porque al final yo lo que hacía era que agarraba y ponía 4 o 5 métodos que iba a utilizar y los dejaba todos en blanco. Y ah, esa era mi clase. Que quizás ahora entendiéndolo mejor, eso pudo haber sido una interfaz. exacto, justamente. Eso pudo haber sido una interfaz. Qué bien, Oscar. Y así es poco a poco donde uno seguramente lo utilizó en el pasado de esa forma y que va comprendiendo que mejor hubiera utilizado una interfaz o mejor hubiera utilizado una clase abstracta y así vas como uniendo todas estas piezas de tu cabeza, porque al final de tu cabeza que vas diciendo, ah, para mejorar mi programación, ahora puedo utilizar esto, ahora puedo mejorar esto. Y créanme que cuando uno va a ver un código que tiene correctamente un patrón de diseño utilizando interfaces, herencia, sacando todo el provecho de la programación orientada a objetos, es bien limpio, es bien natural. O sea, cuando ustedes empiezan a leer el código, así como decía Mauricio, yo no pongo comentarios en mi código porque mi código se entiende con solo verlo y así puede ser, pues, o sea, ojo, yo no, en mi caso personal, son siempre útiles los comentarios, nunca dejen de colocárselos a su código, esto es de ley, o sea, siempre debe existir comentarios en su código, pero hay gente, o yo en mi vida solo he conocido un programador, que es el programador que me ha admirado qué tipo y qué fineza para poder crear código y hacer que el mismo código se entienda. O sea, es algo increíble. Este señor es un genio en cómo él utilizó toda la programación orientada a objetos para que uno se quedara en toda una plataforma implementando una clase, o sea, heredando simplemente de una clase y con esa herencia de una clase, o sea, tú solo te quedas a hacer o a escribir un método nada más y eso le dice todo lo que tiene que hacer y uno se queda, wow, o sea, qué tipo más genial al momento cuando implementó toda esa plataforma, porque ya te dejó tan encapsulado a ti el código que solo tenés que heredar de unas pequeñas clases, o sea, son como 5 o 6 clases, y eso te lo hace todo, o sea, él por debajo te hace todo el trabajo. Ya solo tú le dices, quiero pasar esto a esto, y él hace todo, o sea, él hace todo. Entonces, fue bien genial esa experiencia y es ahí donde comprendí la importancia de la programación orientada a objetos y cómo heredar e implementar correctamente todo este conjunto de clases abstractas o interfaces. Así que los invito, sigan buscando información al respecto, vean ejemplos, porque la mejor forma de ver ejemplos, por ahí, si no mal recuerdo, fue con Cristian y fue con Juan, que nos quedamos viendo la vez pasada, un caso bien en particular, o con Oscar, contigo fue, ¿verdad? Que estuvimos viendo cómo sacar la información del espacio que tiene en un directorio. Entonces no encontrábamos como la forma clara y nos fuimos hasta que por ahí Cristian nos pasó una librería que era la que había utilizado, nos metimos a ver qué es lo que hacía internamente en la librería y es ahí donde uno va viendo cómo se va o cómo van utilizando programadores de un nivel experto mayor, ¿verdad? Que han programado esas librerías, cómo es que ellos han utilizado su forma de programar, por eso le digo, siempre descarguen las fuentes,
traten de revisar, no se queden solo con la implementación de esto es lo que hizo, sino que traten de ver más allá, ir a investigar el código, cómo ellos lo programaron. Y justamente había un montón de clases, pero había una clase en particular de que nosotros estábamos obteniendo el get total space, y el get total space lo que sacaba es el tamaño de la partición, y lo único que nosotros necesitábamos implementar era el punto size. O sea, esa era la diferencia. Por eso no nos pegaba a nosotros los resultados. Al final ya entendimos que el punto size sí daba el tamaño del archivo en bytes, y logramos ya utilizar la librería en vez de hacerlo a pie, ¿verdad? Entonces ya con la librería hacía todo el trabajo, pero logramos ver internamente qué era lo que estaba haciendo. Y eso es lo importante, o sea, que ustedes empiecen a meterse al código, revisen, traten de ver cómo están programando otros señores, o sea, otras personas que tienen habilidades interesantes, y hasta van a encontrar algunas cosas que yo ni siquiera se las he explicado, y ustedes pueden buscar por su propia cuenta, ¿verdad? Listo. Bueno, entonces, no, si no hay ningún comentario adicional, o si no hay ningún, bueno, Carlos Godoy, tienes levantada la mano, dinos. Sí, buenos días, Luis. A ver, ¿qué? No sé si me he perdido un poco en parte de la teoría y lo que ha mostrado, pero me surge una duda. Dentro de una clase abstracta, puedo tener procedimientos abstractos y no abstractos. Justamente, si te fijas, cuando utilicé mi clase abstracta, con mi clase abstracta yo puedo tener métodos que son programados, que yo los programé, y métodos que solo son indicados. O sea, yo no sé qué van a hacer, pero yo les he dicho que tienen que, o están indicados de esa forma. O sea, que algo de este tipo me van a tener que devolver. Yo no sé qué específicamente, pero algo de ese tipo me van a devolver. Entonces, así, si te fijas, yo al momento de ejecutar la habilidad, yo sí le digo que voy a utilizar el método de la habilidad o del nivel mágico, más no sé qué me va a venir acá, pero sí está indicado. Así, cuando se implementó en el mago, acá en el mago, yo tuve que implementar esos métodos, y le decía, el nivel mágico con el que vas a arrancar va a ser el PX10, y la habilidad va a ser el uso del fuego. ¿Se entiende? Sí, sí le Entonces, entiendo. Sí, de que me surge la duda, pues porque, bueno, la clase abstracta sí le he encontrado una gran utilidad. Entonces, dado el caso de que es una combinación entre una interfaz y una clase padre, ajá, para poder manejar todo desde una clase abstracta, ¿verdad? Entonces, tengo métodos que sí se me van a programar. a programar, ajá, unos que se me van a exigir a la hora de heredarlos, implementarlos, y unos que los pueda tener opcional. Justamente. De hecho, lo que se trata no solo que estén opcionales, sino que estén disponibles, ¿verdad? Porque si te fijas dentro de mi programación, o sea, sí está bien llamarles opcionales, pero la idea es que no sean opcionales, sino que estén disponibles para usarse. Porque si te fijas dentro de mi programación, cuando yo empecé a utilizar el mago, le dije que se inicializara, pero ¿dónde está el inicializar del mago? El inicializar del mago está justo en su clase padre, ¿verdad? En la clase que está heredando. Entonces, por ejemplo, y el subir nivel mágico, ¿dónde está? Ese sí está en la clase hija, o sea, es algo bien propio del mago. Pero el ejecutar la habilidad, la ejecución de la habilidad está justamente en su clase padre. Entonces, es lo que te digo, quizás yo no lo llamaría métodos opcionales, sino que métodos necesarios, que tú sepas que siempre se van a utilizar o que van a estar disponibles para que se utilicen a todo quien herede de tu clase abstracta. No sé si, Oh. Carlos, tú viste todo el tema el día de ayer de esta clase. Sí, Luis, sí lo vi. Ah, Y sí, me queda bastante claro, la verdad. Solo tenía esa duda porque para poder, por ejemplo, no, pero sí, la verdad que sí me aclara bastante la duda. si te fijas, ¿qué hubiera pasado con la interfaz como esta? La interfaz, yo no puedo hacer programación aquí. Si yo quisiera, por ejemplo, poner cierta programación en finalizar, yo no puedo. Ahí me va a dar un error al momento que yo abra y cierre paréntesis.
Entonces yo no puedo como definirle esa programación, sino que son como comportamientos que él va a tener que aplicar y que no van a ser opcionales, sino que van a ser obligatorios que se tengan que aplicar. Entonces, sin embargo, ya en nuestro objeto videojuego mágico, ya es una clase abstracta, es a donde yo hago la combinación de métodos que son programables, yo los tengo no opcionales, sino que disponibles para que se puedan utilizar al momento de la implementación del mago, o perdón, al momento de la implementación en un objeto mágico, y tengo métodos que van a ser obligatorios, que se implementen cuando se herede de mi clase mágica. Entonces, es por ello que así es como nosotros jugamos, y si te fijas ya en mi room, por así decirlo, cuando estoy ejecutando mi aplicación, es que ahí le saco completamente el provecho. Inicializo mi objeto, subo el nivel mágico y ejecuto la habilidad. Por cierto, si te fijas, el ejecutar habilidad, aquí hay algo bien interesante que yo hice, y es decirle que a mí me van a tener que pasar al ejecutar la habilidad un objeto al cual yo le voy a infringir daño. Entonces, pero ese objeto yo lo desconozco, no sé de qué tipo va a ser. Y si te fijas en esa particularidad, es ahí donde utilizar la interfase de un objeto videojuego cualquiera que me venga. Entonces, es ahí donde empezamos a utilizar las bondades de la interfaz. ¿Por qué? Porque aquí bien pude haber puesto cubo, ¿ok? Y esto es válido, cubo. Pero ¿qué pasaría? Esta clase padre solo quedaría amarrada al cubo. ¿Se entiende? Entonces, ¿y qué pasaría cuando yo quiera infligirle daño a la espada? Entonces, ¿qué pasaría cuando si yo creo otro objeto, no sé, por ejemplo, otro personaje? ¿Qué pasaría si yo quiero infligirle daño al personaje o quiero ejecutar la habilidad hacia otro personaje? Entonces, ya no podría porque me quedaría amarrado todo solo hacia cubo. Es por eso que utilizo la interfase como haciendo noción hacia todo objeto que implemente esa interfaz, es a los objetos que yo voy a poder infligir daño. ¿Se entiende? Sí, sí, Luis, le entiendo, le entiendo. Hoy sí me queda bastante claro, la verdad. Y es por eso que al final, y alguien me puede decir, mira, y de las interfaces, porque las interfaces no son clases, ¿verdad? De las interfaces yo puedo obtener la clase y puedo obtener el nombre de la clase que implementa la interfaz. Claro que sí. Si se fijan en el tipo de referencia del objeto, yo estoy obteniendo la clase y estoy obteniendo el nombre o el nombre simple de esa clase, ¿verdad? Sin saber ahorita qué tipo puede ser. Y es ahí donde yo le mando que va a ser de tipo, uno de tipo cubo y la otra de tipo espada. Ambas clases no implementan la interfaz, pero heredan de una clase objeto videojuego, y es el objeto videojuego quien implementa la interfaz. Por ende, ellas al construirse obligatoriamente implementan la interfaz porque están heredando de la clase padre. Entonces, quizás aquí traté de amarrar varios conceptos a la vez, y es por eso que se vuelve como que un solo pivote, que voy de allá para acá y regreso de un lugar hacia otro. Pero poco a poco así es como se va entendiendo de que es de esa forma que a mí se me facilita al momento de ejecutar la habilidad mandar a decirle que como por referencia, como a un nivel contexto global, de que todo objeto que implemente la interfaz objeto videojuego es al cual yo le voy a poder infligir daño. Y si te fijas, ahí es a donde le digo objeto punto aplicar daño. Y aplicar daño, ¿qué es? Es un comportamiento que van a heredar o perdón, que van a implementar todos los objetos que implementen la interfaz objeto videojuego interface. Entonces es así como, y de hecho le paso hasta el daño, porque aquí me especifica que yo le debo de pasar un daño. Es así como directamente ya nuestros objetos, por ejemplo, al cubo, que si nosotros nos vamos al cubo, el cubo no tiene implementada esa funcionalidad de generar daño, pero sí lo tiene el objeto videojuego interface, que veamos, aquí está, aplicar daño.
que en el aplicar daño yo ya le digo de que va a ser cuando recibe el daño a la vida le va a quitar o le va a restar el daño que le están infligiendo. ¿Ok? Entonces este de hecho me lo voy a pasar aquí arriba. Y la gran ventaja de que al heredar o al ponerlo dentro del objeto padre, entonces lo heredan todas las hijas, el cubo y la espada, si te fijas. Y el cubo y la espada ya se sabe que ellos dos van a tener que, o van a tener es disponible ese método, ese comportamiento de aplicar daño, que reciben el daño y se lo descuentan a la vida del objeto. Entonces, como les digo, puede ser confuso, pero es ahí donde se van amarrando justamente cada una de las aristas y va haciendo más sentido. Y es por eso de que yo al momento de ejecutar la habilidad, solo le paso el cubo, la espada, y le digo, o sea, el objeto al cual yo voy a estar dañando, ya sea el cubo o la espada, y ellos internamente, en la ejecución de la habilidad, aplican el daño al objeto. O sea, toman al objeto y le aplican el daño con el nivel mágico que yo estoy o que tengo de ese objeto en particular. Entonces, suena loco, la verdad. Creo que este ejemplo lo tomé de Minecraft para tratar de hacerlo más intuitivo, pero no sé si se hizo intuitivo o fue un poquito, no sé, como complicado entenderlo, tratarlo de manejar o manipular. Pero ahí ustedes me dicen, si quieren, hacemos otros ejemplos que puedan servir más a la vida cotidiana. Podemos regresar con la clase vehículo o con la parte de los apartados de vehículo. Y podemos tratar les voy a poner otra clase en particular acerca de un vehículo, cómo manejamos, podemos manejar una interfaz, cómo podemos manejar una clase abstracta, y así tratar de generar ciertas funcionalidades a raíz de un vehículo. O si ustedes me dicen que se ha entendido un poquito la conceptualización, ya después más adelante la vamos a ir poniendo en práctica. Ahí ustedes me dicen. Si quieren, levanten la mano las personas que les gustaría ver otra clase en el cual apliquemos todos los conceptos de la programación orientada a objetos, pero ya hacia otro contexto, ya no un contexto de videojuegos, sino que a otro contexto, como por ejemplo vehículos o un contexto diario de aves o lo que sea. Me dicen si levantan la mano, y si todo se ha entendido, entonces no levanten la mano y continuamos, ¿verdad? Pero no se preocupen que más adelante vamos a venir siempre reforzando estos temas, porque ya cuando veamos bases de datos, ya vamos a ver mejor toda la clase o todos los contextos con lo que vamos a utilizar. Así que bueno, me dicen si quieren levanten la mano ahorita quienes les gustaría otra clase, y si no, pues nos quedamos con lo que hemos visto hasta el momento y continuamos con los siguientes temas. Vale, Cristian levantó la mano. Vamos, ¿quién más? Ah, lo siento, Cristian. Entonces solo estarías tú. Si gustas, nos quedamos al final de la clase por si no has entendido algún tema en particular, y solo lo vemos así y le sacamos el lucro a la base de datos. Sí, le sacamos todo el poder que tenía. Entonces, por eso es que trato a ustedes de empujarlos también a que vayan aprendiendo en esa forma o en esa modalidad, para que también saquen el provecho a sus desarrollos y a las bases de datos con las que interactúen. Comprendido. Solo una última consulta que le quería hacer es con respecto a los temas anteriores. Estaba viendo que, por ejemplo, Java dice que no soporta múltiple herencia, ¿verdad? Entonces, por defecto, se auxilia como de la interfaz para poder implementar o simular, más bien dicho, la múltiple herencia. No, eso no me quedó tan claro que digamos, o sea, ya estaba haciendo esa lectura y no me quedó tan claro. Entonces le quería preguntar, no sé si me puede explicar una medio, sí. No, es correcto. De hecho, veámoslo para que tú lo puedas observar directamente aquí, que creo que hasta que uno logra observar mejor. Vamos a cambiar de proyecto y este cosa ya listo. Voy a explicar. Fíjate que lo que pasa es lo siguiente. Ahí está. Vaya, por ejemplo, ¿te recordás nuestro objeto videojuego? Sí. Ok, excelente. Entonces,
¿qué pasaría si nosotros quisiéramos heredar de acá? Bueno, aquí sin aparejar, pero veamos, no, nuestro objeto videojuego no. Quizás nuestro cubo. Nuestro cubo heredamos del objeto videojuego, que recuerdas, y este implementa la interfaz. Entonces en Java no se puede heredar de dos clases a la vez. Yo no puedo decir que voy a heredar de mi objeto videojuego y que voy a heredar de, por ejemplo, un thread. Entonces esto no se puede. O sea, él en automático no puede como tener dos clases de las cuales vamos a heredar. Y sí suele ser muy útil tener esa herencia de dos casos. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir que puede ser heredado en de dos clases diferentes? Imagínate que tú quieres hacer un programa, ¿m? Que tu cubo, aquí, que tu cubo o que nuestro cubo pueda hacer un hilo independiente, porque cada vez que se crea un cubo dentro de nuestro sistema, entonces en nuestro sistema podemos crear hasta 4 o 5 o 6 cubos diferentes y ese cubo necesitamos que sea un hilo porque con esos cubos se van a estar procesando datos o información de otra magnitud. Entonces, por eso necesitamos heredar del que va a ser un objeto videojuego y que a la vez va a ser un hilo. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, esto no lo podemos hacer, porque ya viste que no podemos heredar dos veces. O sea, no podemos Sí. heredar dos clases. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es jugar con nuestra interfaz. Y nuestra interfaz, esta sí nos permite generar herencia. Por aquí, quiero ver si me va a dejar. Quiero ver por ustedes. Estoy implementando solo para verificar de extracta de videojuego implementando la interfaz. Pero quería hacerlo directamente en la interfaz. Entonces aquí me debería de poder extend. Pero no me deja, qué raro. Ah, por aquí hay algo que no me va a dejar porque necesito. Quiero ver. Quiero ver extends. Fíjate que aquí lo que voy a hacer es que voy a buscar la forma, porque no veo que me permita estar haciendo desde la interfaz de implementación. Quiero ver. Pero sí debería poder heredar. Claro que no me permite hacer la herencia directamente desde la interfaz. Vamos, solo lo voy a tratar de buscar, fíjate. Dame un Sí. segundo. Está. No me deja.
Ingeniero, Ujú. y estoy viendo en una teoría que estaba leyendo que dice que una interfaz puede extenderse desde una o varias interfaces. No sé si solo permite la herencia de interfaz. Mm, solo déjame verificar aquí porque quiero ver implementos aquí. Es que lo que hace es que en efecto el problema acá es que solo tenemos las interfaces. O quizás es por el mismo, como usted explicó, ¿verdad? Que la interfaz prácticamente no se puede implementar ningún método. Entonces no sé si al extenderlo hereda todo, o sea, cuando busca la herencia hereda esos métodos y eso influye, me da error. No, lo que ya estaba viendo acá, lo que pasaba o lo que hacían, pero no me convence. Fíjate que debería, bueno, yo rara vez he utilizado la herencia múltiple, por eso es por lo que he tenido que buscarlo, honestamente, porque nunca he tenido necesidad. Entonces, pero aquí lo que tendríamos que hacer es que hacerlo de la siguiente forma. Mira. Lo que hacemos es que utilizamos la interfaz como simplemente una pequeña fachada de abstracción. Entonces, una vez que utilizamos la interfaz, como ya lo hemos venido utilizando, creamos un objeto intermedio para el objeto intermedio, decirle que va a implementar la interfaz y aparte de implementar la interfaz, va a heredar de thread o va a heredar el hilo. Entonces, así hacemos que el objeto videojuego venga heredado de la interfaz thread y tenga implementada la interfaz objeto videojuego. Ya se crea este objeto videojuego y ya en el cubo, ya el cubo viene heredado del objeto videojuego que a la vez viene heredado de un thread y a la vez viene heredado o viene implementando la interfaz videojuego. No sé si se entiende. Y es como así como logran o como logramos establecer la herencia múltiple, si te fijas. Y eso se ve, o sea que la herencia múltiple, o sea que en raros casos realmente se utiliza. Sí, o sea, yo honestamente raramente o sea, no, de hecho ni siquiera lo he utilizado en un proyecto, ni siquiera la he visto en proyectos así de gran magnitud que se haya utilizado. Es bien raro, pero básicamente es como que si tú tuvieras la implementación de una interfaz, creas un objeto intermedio, este objeto intermedio le heredas el thread o heredas de la clase que quieras heredar y a partir de ahí el objeto, este objeto intermedio lo utilizas dentro de tus objetos principales, heredando ya el objeto intermedio que implementa la interfaz y que hereda el thread. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces es así como se utiliza, fíjate. A mí Y, honestamente nunca lo he utilizado así y pues es una forma, ¿verdad? lo que sucede es que en la problemática de que me di ese interrogante, dice un ejemplo, ¿verdad? Que tienen una clase llamado perro y esta clase hereda las propiedades de lo que es la clase animal, pero también hereda de la clase mascota. Entonces tienen como ahí donde implementan lo que es la múltiple herencia. Entonces, Exacto. en esa problemática, al parecer, la clase perro necesita heredar las propiedades que tiene la clase mascota y dice que la solución sería una interfase, pero nada más, solo eso menciona, ¿verdad? Ah, pues hacen esto mismo, si te fijas, ¿cómo es? Si querés solo para hacerlo acá, para que lo veas. Entonces tienen la clase animal, ¿verdad? Ah, la clase animal tiene. Entonces esa la crean como clase animal. Entonces aquí creamos la clase animal, ¿verdad? La clase animal, vamos a crearle este, inicializar. Aquí voy a poner un system out, soy animal. Y a la vez tienen la interfaz, voy a crear un paquete.
interfaz mascota. Sí. Entonces, y aquí vamos a crear, como es una mascota, tiene que ser obediente o no sé no, pero cómo poner en vez de obediencia, ¿qué palabra tienen para las mascotas? Aparte de obediencia. Creo que es amaestrable. Entonces, las mascotas son amaestrables y también son dóciles. Entonces, mascota, ¿verdad? Lo que hacen es que con tu clase perro, ahora la clase perro, entonces aquí hereda de animal e implementa la interfaz mascota. Y así es como lo resuelven ellos. Y creando las dos, o implementando ya que el perro es amaestrable y es dócil. Y así como se logran heredar lo que son, bueno, en este caso los métodos, ¿verdad? Exacto, y así es como tú logras hacer la herencia de estos dos. Pero es que, como te digo, es rara vez. Yo ni siquiera, porque esto no es herencia, sino que estás solamente heredando de animal y extendiendo de mascota, ¿verdad? Entonces, yo crearía por acá, de hecho, si yo lo vería así, yo lo que estaría haciendo es que creando aquí mascota, por ejemplo, mascota principal, y este mascota principal estaría implementando mi clase animal, bueno, aquí creando stance de animal y implementando mascota. Entonces aquí crearía los métodos abstractos, donde diría mi mascota es amaestrable, mi mascota es dócil, ok, y a mi perro heredaría de mi mascota principal. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces así, ya en automático, aquí creo yo sus propios métodos que se llamen, por ejemplo, actuar, y mi perro va a actuar de forma amaestrable y va a actuar de forma dócil. ¿Okay? Actuar. Entonces, y así ya yo utilizo o heredo también de animal. O sea, yo aquí también, de hecho, aquí yo lo puedo actuar, inicializar, que el inicializar viene directamente de animal y el amaestrable y dócil viene del mascota principal, por ejemplo. Y aquí es a donde empezás a utilizar la herencia múltiple. Yo así lo utilizaría. O sea, si querés utilizar herencia múltiple, ya programada, ¿verdad? Creo que la veo más sencilla de esta manera, como me lo ha explicado. ¿Verdad? Sí. Es que de hecho es hasta más fácil para poderlo utilizar. Entonces, pero no se pueden heredar, por ejemplo, hay otros lenguajes que sí te permite decir que este hereda de mascota principal y solo le pones coma y de animal, por ejemplo, aquí en automático. Entonces, esta es la herencia múltiple, decirle que estás heredando de dos clases independientes. Entonces, pero aquí en Java no se puede. Entonces, por eso tienes que auxiliarte de estos pivotes y pivotes utilizando las interfaces. Así como hicimos con mascota principal, implementamos la interfaz mascota y la mascota nos dice que tiene que llevar esos dos comportamientos. Sí, comprendido. Sí, al principio estos conceptos créeme que cuestan. Yo rara vez, o sea, no rara vez, nunca he utilizado la herencia múltiple. O
Esto sí, si a esto de querer decir herencia múltiple, eso sí, porque a mí me ha tocado heredar de una clase en particular y de perdón, heredar de una clase en particular e implementar una interfaz. A eso sí, sí lo he hecho, tal cual Sí, así. de hecho, bueno, con esa anotación que me está explicando en ese momento, no sabía que se podía también hacer como, o sea, aplicar herencia y implementar lo que es la interfaz. Sí, se pueden hacer las dos cosas inmediatamente. Entonces, pero es raro, o sea, hacer esto es raro. Yo lo he utilizado pocas veces en mi código. Pocas, pero así bien contadas. Si me recuerdo, solo fue para 2 proyectos que lo utilizaron de esta forma. Pero era porque ellos Pero, ya manejaban un estándar similar, entonces lo tuve que hacer basado en ese estándar que estaban manejando ellos. bueno, creo que sí me quedó ya más claro por lo menos esa conceptualización, ¿verdad? Porque, bueno, estoy tratando de simular, de entender más bien dicho los conceptos de la programación orientada a objetos. Quizás me está costando un poquito, ¿verdad? Porque sinceramente mi primer lenguaje de programación fue en C. Entonces quizás que, como usted sabe que la programación en C es como bien estructurada, ¿verdad? La programación aplica el enfoque estructurado. Entonces, de hecho, la programación que llevé, la 1, creo, sí, 1 a 3, fue quizás todo estructurado, porque vi una materia que se llamaba estructura de datos, y de hecho fue en C. Y estar quebrándose la cabeza con punteros, uff, eso fue horrible. Sí, es súper horrible, pero también te deja bastante enseñanza, o sea que a ti te ha tocado manejar la memoria también del servidor, si lo has programado directamente en C, y ahí sí es bien complicado, o sea, hay que tener un grado o un cuidado mayor al momento que estás programando, porque al mismo momento estás tocando la memoria del servidor. Sí, que es bien, yo siento que a veces hay bastante probabilidad de error, ¿verdad? Por una mala manipulación de algún puntero. Entonces, de hecho no me gustó, no me gustó, pero bueno, hoy que estoy entrando de lleno a lo que es la programación orientada a objetos, creo que quizás cambiar ese enfoque cuesta un poquito, ¿verdad? Exacto, exacto, porque yo también venía, yo en mis lenguajes en BASIC, yo venía trabajando bastante procedural, solo utilizaba muy encapsulamiento, nada de herencia, nada de polimorfismo, nada. Yo solamente venía encapsulando mi información y ya cuando me encontré con este esquema, a mí me costó adaptarme, pero una vez te adaptas, créeme que es bien útil. O sea, es algo que empezás a reutilizar tu código de una forma que decís, wow, si lo hubiera aprendido antes. Sí, porque veo que el código, bueno, cuando se aplica bien lo que es el paradigma orientado a objetos, el código veo que queda bien óptimo, bien limpio, se ve. Cualquier persona bueno, que quizás es novato, puede ser que lo llegue a entender, ¿verdad? Exacto, no solamente el novato, sino que lo dejas tan estructurado tu código que al novato le decís, mira, solo hereda de esta clase y esa clase ya te hace todo. No necesitas ver lo que hay adentro. Entonces, ya solo se queda el tipo heredando y ya viendo, por ejemplo, qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, yo tenía un tipo que lo que hacía es que por debajo él se metía a hacer un montón de cosas. Por ejemplo, digamos, bueno, tú sabes que todo lleva una petición y respuesta, ¿verdad? Sí, Entonces, lo que ellos hacían es que habían creado unos objetos que se llaman petición y respuesta. Y esos objetos tenían su singularidad. Cada uno, en una petición, tú ingresabas información y en una respuesta tú recibías. Entonces, al final, ellos hacían toda la parte del código de la conversión para que tú solo te quedaras utilizando un pequeño fragmento del código que al momento de heredar de una clase de petición-respuesta, tú solamente tuvieras que aplicar la respuesta que querías entregar basada en la petición. Pero ellos por debajo te hacían todo, o sea, ellos por debajo transformaban porque las peticiones venían en XML, ellos por debajo transformaban el XML en un objeto petición.
para que todos los nodos del XML tú los pudieras recibir como que si fueran un hashmap. Entonces, y en la respuesta, ellos te daban todos los objetos necesarios como para que vos solamente dieras una respuesta bien sencilla y ellos transformaban la respuesta en un XML. Entonces, que vos dieras una respuesta como 0, ok, y ellos transformaban ese objeto respuesta en un XML. Y quedaba bien, bien bonito, bien estructurado todo el código. Y a uno de programador solo le decían, tienes que heredar de esta clase y al final solo utilizas el objeto petición y respuesta. Ellos implementaban lo que es el concepto de encapsulamiento al 100% en ese caso, ¿verdad? Exacto, estabas heredando e implementando. Entonces, ellos solo dejaban una clase que se llamaba, por ejemplo, así, mira. Uy, ya tú solo heredabas e implementabas una clase que se llamaba ejecutar, public respuesta, entonces ejecutar y recibías la petición. Y esto te quedabas haciendo, solo trabajando con ese método dentro de la clase, donde aquí en la petición recibías la petición y armabas tu respuesta y retornabas la respuesta. Ellos por debajo se quedaban, por así decirlo, se quedaban convirtiendo todo el XML a este objeto petición y cuando vos generabas la respuesta, ellos se quedaban convirtiendo todo el objeto de respuesta a un XML. Y Sí. por debajo hacías o tenías diversas funcionalidades bien, bien chivas. Entonces te quedabas como prácticamente a solo heredar de esos pequeños objetos. Sí, definitivamente bien óptimo como lo habían llevado a cabo, ¿verdad? Exacto. Y no solamente así, sino que, por ejemplo, no sé si cuando veíamos el tema de la base de datos, el simple hecho de no tener que tener o que simplemente heredas, creas una vez el insert, el update, el delete y el select generalizados, por así decirlo. O sea, qué sencillo es, ya una vez generalizados, llevártelos directamente a tu código. O sea, ya solo implementarlos o heredarlos para que todos tus demás interfaces ya las tengan por defecto. O todos tus demás clases ya los tengan por defecto todas esas acciones. Entonces eso se vuelve bien, bien bonito porque ya no tienes que volver a programar. Perfecto. No realizar ningún copiado y pegado ni nada por el estilo. Sí, porque, bueno, en algunos casos es lo que tenemos los programadores que vamos iniciando en este mundillo, ¿verdad? Que copiamos, pegamos, copiamos y pegamos, no reutilizamos el código, digamos, al 100% como se debe de reutilizar, ¿verdad? Exacto. Exacto. Bueno, Pero así poco a poco se va aprendiendo, Cristian. sí, bueno, le quiero agradecer, Iner, porque sí me quedó bastante claro ese concepto de multiherencia, ¿verdad? De hecho, no sabía cómo también se implementaba. Así que, bueno, cualquier interrogante que me surja de nuevo, ahí lo voy a estar consultando. Claro, con gusto, Cristian. Estamos a la orden. Bueno, muchas gracias, Ingeniero. Pase un feliz día. Feliz día igual, Cristian. Listo, Jeffrey. Muchas gracias por estar al pendiente hasta el final. Ahí disculpa que Listo. es No, hora de... hombre. Cabal. Vaya, excelente. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas, Jeffrey? Coméntame, ¿qué tal has sentido el desarrollo de... Pero, ojo, quizás aquí voy a detener la grabación. Dame un segundito.